Estamos nuevamente con ustedes. Esto es UPAO Noticias, siempre en vivo, las 5 de la tarde con 27 minutos. Y como anunciamos, vamos a conversar en esta primera entrevista de la tarde, hacer un análisis de lo que ha sido desde el día de ayer. Primero, la presentación ante el Pleno del Congreso del Premier Guido Bellido, pronunció su discurso que contuvo pues o que explicó algunas propuestas, un plan de gobierno a cargo del gabinete que él preside, y hoy, después de 2 sesiones, el Parlamento le otorgó el voto de confianza. Analizamos esta situación de la política en nuestro país con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente de UPAO. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, doctor, qué gusto poder volver a conversar con usted y sobre un tema que es siempre de vital importancia para el desarrollo del país, como es la gobernabilidad, la política en nuestro país. Bueno, doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones? Habían mucha expectativa por el voto de confianza, a pesar de que se conocía que ya algunas bancadas con anticipación habían marcado muy bien su posición, como la de Fuerza Popular, por ejemplo, de no otorgarle el voto de confianza. ¿Cuál es su lectura respecto a este voto de confianza conferido al gabinete del señor Bellido, doctor Enríquez? Bueno, como tú mismo has dicho, había mucha expectativa basada en una desconfianza entre las fuerzas políticas que ha terminado al final con un voto de confianza, ¿no es cierto? Es que las cartas no estaban claras. Aparentemente pareciera que vamos entrando a una situación mucho más previsible, en el sentido de que el partido de gobierno ha entendido que uno puede querer hacer muchas cosas, pero que la realidad es la que determina hasta dónde podrías lograr los objetivos que te trazas. No se trata de querer cambiar todo en 2 o 3 días, sino de tener un poco de paciencia y sobre todo entender que solamente con el diálogo se pueden lograr muchas cosas. Desde esa perspectiva, este voto de confianza, que no signifique un triunfo para el Ejecutivo, sino que sea la comprensión de que el Parlamento le está extendiendo una mano en el sentido de decirle, bueno, el mensaje ha sido más conciliador y ya no hemos hablado sobre asamblea constituyente, que era lo que siempre Beto te decía, sacando esa propuesta y tratando de realizar todos los cambios dentro del marco constitucional, yo creo que tendríamos mayor estabilidad y mejores perspectivas para todo lo que significa el desarrollo de la política. Bueno, esto no ha sido planteado, lo cual me da la impresión que por lo menos por este año no se va a insistir en una asamblea constituyente. Eso creo que ha caído muy bien en algunos sectores políticos del Parlamento y le han dicho muy bien, ustedes nos han hecho unas propuestas que, aunque no son propuestas concretas, que son muy genéricas, sin embargo, les vamos a dar la oportunidad de que demuestren ante la población que realmente tienen esa vocación de querer hacer los cambios que este país necesita y que nosotros los vamos a acompañar. Así es, doctor. Precisamente sobre eso le iba a consultar, porque durante toda la campaña política, electoral, mejor dicho, del profesor Pedro Castillo, uno de los pilares que él siempre enfatizaba era de esta reforma constitucional, de esta asamblea constituyente, y como usted lo ha dicho, hemos conversado en varias oportunidades con usted y otros destacados abogados expertos en el tema, y el no haber mencionado ayer en su discurso el premier Guido Bellido nada relacionado a la asamblea constituyente podría, como usted mismo lo ha dicho, ser un tema que van a postergarlo o tal vez
ha habido una situación mucho más reflexiva, analítica, y desistan de esa asamblea, doctor? ¿Cuál es su lectura sobre ello? Bueno, como te decía, fue una propuesta, yo diría, de las más paradigmáticas que tenía Perú Libre, en el sentido de convocar una asamblea constituyente y eh, establecer o dar una constitución que declare al Perú como Bolivia, ¿no? Una especie de república plurinacional. Eso puede haber caído muy bien en algunos sectores que creen que cambiando la constitución se pueden hacer muchas cosas. Pero la verdad es que es muy peligroso declarar al Perú como un país plurinacional. Somos un país pluricultural, pero varias naciones dentro de la nación peruana. Eso es muy peligroso, porque cada nación podría terminar exigiendo convertirse en un Estado, como por ejemplo lo es en España, o como lo es en otras realidades donde, bueno, dicen somos una nación y tenemos derecho a tener nuestro Estado, porque eso está establecido por la misma Organización de las Naciones Unidas, que le dio la posibilidad a Israel de que siendo una nación tenían derecho a un Estado y les dieron un territorio donde establecieron el Estado de Israel. Entonces, tú te puedes imaginar el riesgo de lo que significa en el Perú, en donde tenemos que los puneños casi siempre están pensando o pasarse a Bolivia o declararse independiente, o como los arequipeños o como los loretanos, es decir, descuartizaríamos al Perú. Eso me parece que genera una inestabilidad muy grande en el Perú. De manera que no haber hecho mención a esto me parece muy positivo, pero también tendríamos que ver si es que eh, el mensaje que se ha dado a través del primer ministro Bellido no tiene tras de él un as bajo la manga. No sabemos, hay una enorme desconfianza, Beto, y como siempre hemos conversado contigo, lo que tenemos que hacer es esperar y esperar con tranquilidad, explicándole a la población que la mayor seguridad que puede tener la gente es que se respete el marco dentro del cual se desenvuelve toda la política, que es la constitución del Estado. Tengo la impresión, Beto, esa es una impresión mía, de que poco a poco se diluirá el tema de la Asamblea Constituyente, porque todos los presidentes, desde Toledo, con Alan García, con Ollanta Humala, todos llegaron planteando un cambio de constitución o regresando a la constitución del 79. Pero cuando llegan y empiezan a probar el tremendo poder que les da esta constitución a los gobernantes, ya no intentan cambiarlo, porque es demasiado el poder que esta constitución del 93 le da a los presidentes de la República. Sin embargo, todos llegan haciendo la propuesta de cambiar la constitución o de volver a la constitución del 79, ¿no? Perfecto, doctor. Muy claro el análisis. Ahora, respecto a lo que ha dicho ya en otros contextos, por ejemplo, en el contexto económico, el Premier se ha caracterizado su discurso o sus iniciativas respecto a cómo reactivar la economía, no han sido muy claras y más bien hemos escuchado un discurso que ha caído en el asistencialismo, con muchas subvenciones de parte del Estado. De su experiencia, doctor, como constitucionalista, ¿qué tan peligroso es cuando un Estado, como el caso del Perú, recurre a este asistencialismo y todo aspecto vinculado a subvencionar una serie de necesidades? Bueno, mira, en realidad vivimos en un país donde la pobreza ha crecido notablemente. Ya con la pandemia y con el mal manejo que se ha hecho de la pandemia, encerrando a la población, lógicamente nos trajo como consecuencia aproximadamente 3 millones de pérdidas de puestos de trabajo.
Ahora que se ha recuperado un poco, que se ha abierto la posibilidad de hacer que los negocios funcionen, aunque sea con aforos reducidos, etcétera, se habla de que hay 1 millón de empleos ya recuperados. De consecuencia, yo creo que si bien es cierto el mensaje habla de respetar, digamos, el marco macroeconómico del país, permaneciendo incluso el presidente del Banco Central de Reserva, que es una garantía respecto al manejo monetario, ¿no? Que no se vaya a la maquinita y se empiece a hacer dinero, que tú sabes que eso lo único que genera es inflación. Y Así cuando es. hay inflación, no son pues los ricos los que sufren, son los más pobres, porque los precios suben tremendamente y al otro día tu sueldo no te alcanza para nada. Entonces, lo que he visto y lo que puedo decirte es que han planteado, ¿no?, reactivar la economía, pero están asimismo tratando de fortalecer Petroperú, que es un forado por donde nuestros impuestos se van diluyendo. Quieren, por ejemplo, decirle al Banco de la Nación, usted puede competir con los bancos privados. Pero claro, el problema es que ahí compites con el dinero nuestro, que es el dinero de los impuestos. En cambio, los sectores privados compiten con su propio dinero. Si les va mal, pues mala suerte. Es dinero que lo pierden ellos. Pero el Banco de la Nación, si tuviese por ahí un traspiés, los que vamos a perder somos nosotros, porque es el dinero que contribuimos con los impuestos. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en que una reactivación venga desde el Estado. Yo creo que hay que darle más oportunidades al sector privado, que genere trabajo, que podamos realmente darle a la población una posibilidad y un respiro de que teniendo un trabajo podría tener una expectativa de salir adelante, ¿no? Eso no significa que a los sectores más pobres no se les dé el apoyo que necesita. Para eso está el Estado. Pero lógicamente habría que tener cuidado ahí que las canastas que se van a regalar, que el dinero que se va a dar, no signifique tampoco una especie de clientelismo, como se ha hecho en Venezuela, repartiendo una tarjeta para que recojan sus canastas, etcétera, y luego ya te tienen más o menos fichado si votas o no votas por ellos, o podría ser un chantaje: si ya no votas por mí, entonces no te apoyo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlo muy presente y tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy vigilantes y la ciudadanía tiene que estar expectante respecto de la situación que se está planteando. Muy bien, así es, doctor. Estamos de acuerdo en esa propuesta de ser celosos, vigilantes, como se dice, para que podamos mantener la gobernabilidad y no caer en errores de otros regímenes de gobierno que no son nada satisfactorios y no conducen al desarrollo que todos queremos. Doctor Enríquez, como siempre, muy amable. Gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias, Beto. Siempre a tu disposición. Gracias, doctor. Muy amable. Vamos a ir a una pausa. Son ya las 5:41. Continuamos con más información en UPAO Noticias. Muchas gracias.